¿Dónde nos habíamos quedado? Ya habíamos visto lo que es la parte de el vaivén, que es un equinoccio, que es un solsticio, ¿verdad? Bien, si no me equivoco, nos hemos quedado aquí. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto en la clase anterior para recordar un poquito? Habíamos visto cómo a través del movimiento de vaivén, ¿ok? Los equinoccios y los solsticios pueden dar lugar a cada una de las estaciones del año, ¿verdad? Y es de esta manera que hemos aprendido que durante el año tenemos dos equinoccios y tenemos dos solsticios, ¿verdad? Ahora bien, fíjense, tenemos aquí el 21 de marzo, tenemos el 21 de junio. El 21 de marzo ya vimos que es un equinoccio, ¿verdad? Un solsticio es el 21 de junio. Nuevamente un equinoccio es el 21 de septiembre y el otro solsticio es el 21 de diciembre. Bien, entonces, la clase anterior, fíjense, en estos esquemas, habíamos hablado de que los equinoccios no tienen ningún ángulo de inclinación, es cuando prácticamente los rayos del sol nos llegan perpendiculares a la línea del ecuador. El 21 de junio, que es un solsticio, sí tiene una inclinación, es decir, la Tierra, fíjense, de estar en vertical, el eje se ha movido para la izquierda y ha llegado al 21 de junio. Luego, una vez que la Tierra está aquí, fíjense, se mueve hacia el otro lado y llegamos al 21 de septiembre. Y luego de esto, fíjense, una vez que estamos aquí, la Tierra lo que hace es girar en sentido horario. Y luego estamos en el 21 de diciembre. Bien, ahora, esto también está relacionado con la posición del Sol. ¿Ok? No es lo mismo que tengamos el Sol a la derecha que tengamos el Sol a la izquierda. Y eso en el libro ustedes lo tienen igual. Tienen dos esquemas, con el Sol a la derecha y con el Sol a la izquierda. Entonces ahí pueden ustedes observar la diferencia. Bien, por esto ya lo vimos en la clase anterior. Ahora nos vamos a pasar a esto que habíamos mencionado esto un poquito a la clase pasada, si lo pueden recordar. Habíamos visto algunas definiciones de lo que es el clima, ¿se acuerdan? Entonces, yo les había mencionado que el clima lo componen varios elementos. Y aquí vamos a ver o vamos a nombrar alguno de ellos. Como por ejemplo, fíjense la cantidad y distribución de lluvia, por supuesto. No es tan importante que nosotros sepamos la cantidad exacta que podemos almacenar en cualquier recipiente de medición, en un pluviómetro o en un pluviógrafo, sino lo más importante es en qué zonas llueve más, en qué zonas llueve menos, etc. A ver, dame un segundito, voy a bloquear la reunión porque ya se cumplió el tiempo que habíamos acordado la clase pasada para que ustedes puedan ingresar a la clase. Bien, les vuelvo a compartir. Entonces, fíjense, la cantidad y distribución de la lluvia sí es importante, pero no tanto la cantidad, sino saber dónde llueve más, dónde llueve menos, es decir, la zona. Luego, fíjense, tenemos que otro de los elementos del clima es la temperatura. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que la clase pasada la temperatura es diferente a lo que es el día de hoy? Habíamos visto la diferencia entre lo que es el clima y lo que es el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente lo que vivimos el día lunes era simplemente momentáneo, ¿verdad? Porque el día de hoy ya volvió el calor, ya volvimos a nuestro clima característico de Santa Cruz. Entonces, fíjense que la temperatura es otro de los elementos del clima. Luego tenemos, por supuesto, la humedad. Si ustedes han visto o
¿Alguien tiene su micrófono activado, por favor? ¿Se pueden fijar? Si ustedes son ciudadanos que ven las noticias, se van a dar cuenta que al momento en que nos muestran, los datos del clima, nos dicen, bueno, tenemos una humedad relativa del tanto por ciento. Entonces, la humedad está relacionada totalmente con el clima porque es un dato que nosotros podemos obtener del Cenami, etcétera, o de alguna estación meteorológica. Luego también el viento. Por ejemplo, en estos momentos, ¿ustedes cuánto creen que es la velocidad del viento? Es bastante baja, ¿verdad? Porque hace demasiada calor y la verdad es que está bastante quieto. Entonces, no hay mucho viento. Y el viento es parte de los elementos del clima. Si hubiésemos tenido más viento, quizás hubiésemos tenido también un poquito de menos humedad, etc. Entonces, todos se relacionan con todos. Y por último, tenemos las horas de luz solar. ¿Qué quiere decir? La cantidad de horas que nosotros recibimos esa radiación solar o los rayos del sol durante el día. Como por ejemplo, en estos momentos el sol ya está más o menos por ocultarse, pero aún hace calor. Bien, entonces esos que hemos mencionado son los elementos del clima. Más abajito, fíjense, tenemos prácticamente dos tipos de fenómenos, ¿ok? Que se dan en la atmósfera, como lo es el calor latente y el calor sensible. Pero para que se produzcan estos dos fenómenos, ¿qué es lo que necesitamos? Tiene que existir la energía. ¿Y de dónde nosotros podemos obtener esa energía? De la radiación solar. No hay de dónde más, de la radiación del sol. Entonces, fíjense, el calor latente es lo que se desgasta o es lo que, este calor es el que se invierte en los diferentes procesos, como por ejemplo, si nosotros queremos pasar algo que está en estado líquido a vapor o a estado gaseoso, vamos a utilizar un calor latente de evaporación. Entonces, el calor latente se utiliza en todos estos procesos que requieren de este tipo de energía. Pero el calor sensible, que es lo que tenemos más abajito, es prácticamente el que se desgasta en los seres vivos, es decir, en nosotros, en las plantas, en los animales, incluso las rocas. Las rocas, a pesar de que no tienen vida, vamos a decirlo así, absorben cierta cantidad de energía. Es un cuerpo que puede absorber energía durante el día, obviamente cuando le estén llegando los rayos del sol o la radiación solar. Entonces, nosotros, los seres humanos, también absorbemos cierta cantidad de energía. Bien, entonces ahí está. Tenemos el calor latente, tenemos el calor sensible. En eso se invierte la energía que llega de radiación a la Tierra. En eso se invierte, en los diferentes tipos de fenómenos o calores, como en este caso el latente y el sensible. Vamos a continuar. Ahora vamos a pasarnos a ver un poquito acerca de lo que es la latitud y la longitud de un determinado punto. Si ustedes han tenido la oportunidad de al menos utilizar Google Earth, se van a dar cuenta de que nosotros podemos conocer la latitud, y la longitud exacta de un determinado punto que nosotros querramos, ¿verdad? Y si no han utilizado esa aplicación, pues han debido utilizar cualquier otra que les dé estos valores. Entonces, fíjense, la longitud, ¿qué es? Prácticamente es la distancia que existe, fíjense aquí en este esquema, entre un punto cualquiera, ¿ok? Respecto con el meridiano de referencia, que en este caso es el meridiano de Greenwich. Se expresa, por supuesto, en grados, y fíjense, aquellos que se encuentran al oriente se denominan este, o también positivo, fíjense, y aquellos que están en el occidente o son parte del oeste, y vamos a decir que se consideran negativos, ¿ok?
nada más porque estemos hablando de números o de grados. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la longitud, por ejemplo, de este punto, de la línea roja, de la primera, de la segunda, tenemos que medir desde esa línea, se me perdió el curso, desde acá hacia el meridiano de referencia, que en este caso es el meridiano de Greenwich. Entonces, fíjense, de este punto a este punto hay 30 grados. Más acá, de esta línea roja, fíjense, me marca 60, porque desde ese punto hasta este punto hay 60 grados. Más allá, por supuesto, de fondo, que casi ya no se ve muy bien, de ese punto, con respecto al meridiano de referencia, hay 90 grados. Y así, por supuesto, 120, 150, hasta llegar a los 180. Ahora veamos la latitud, cómo se mide. Por supuesto, en este caso ya no va a ser en vertical, sino vamos a tomar como punto de referencia el ecuador o la línea del ecuador, que también está remarcada con negrita, fíjense. Ahora, ¿cuál es la latitud? La latitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera. En este caso, fíjense lo mismo, está distribuido 30, 60, 90. Por ejemplo, el 30. Si yo quiero saber cuál es mi latitud, entonces, si estoy en este punto, voy a medir desde aquí con respecto a la línea del ecuador. Entonces, desde aquí hasta aquí hay 30 grados. Más abajo, por supuesto, desde aquí hasta la línea de referencia, que es la línea del ecuador, 60 grados. Más abajo, por supuesto, está 90, ¿verdad? Desde ahí hasta acá, 90. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense cuál es la diferencia entre medir una longitud y medir una latitud. Por supuesto, aquí en la latitud, todo lo que se encuentre por encima de esta línea del ecuador está en el norte, y todo lo que se encuentre por debajo de la línea del ecuador está en el sur. Si viviéramos en Europa, estaríamos en el norte. Pero como vivimos en Sudamérica, entonces estamos más o menos aquí y pertenecemos al hemisferio sur. Bien, una vez que hemos estudiado qué es la longitud, qué es la latitud, cómo la podemos medir, vamos a volver un poquito a lo que es las ondas de radiación, hablando del sol, los rayos que emite, etc. Aquí, fíjense en este cuadrito, ustedes tienen algunos datos, algunos valores, donde, por ejemplo, las ondas de radiación son medidas o tienen unidades de micrómetro. ¿Está bien? Ahora, hay una diferencia entre decir, bueno, la radiación se mide en tal unidades, pero las ondas de radiación son otra cosa. Las ondas de radiación se miden en micrómetros. La radiación no se mide en micrómetros. Eso lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, las ondas de radiación son las que se miden en micrómetros. Bien, entonces, algo que es importante de lo que estamos viendo aquí en hidrología es que, por ejemplo, el sol lo recibimos en forma de radiación, que era lo que yo les estaba mencionando. Por supuesto, no es algo que nosotros podamos tocar, simplemente lo sentimos, y todo está, como yo les decía, en ondas de radiación. Y estas longitudes de onda se miden ¿en qué? En micrómetros, tal como lo tienen en el recuadro verde de arriba. Ahora bien, entre las ondas de radiación está la radiación ultravioleta, que ustedes estoy segura de que han escuchado ya de esto. Esta radiación ultravioleta produce efectos fotoquímicos y también puede producir quemaduras. Por ello que se habla bastante de que hoy en día las personas están cuidando más de su piel, están utilizando protectores solares. ¿Por qué? Porque fíjense que si ustedes han visto o han leído alguna vez algún artículo, las estadísticas muestran de que hay una buena cantidad o una alta cantidad de personas que sufren de cáncer de piel. Y esto es porque se exponen demasiadas horas al sol sin ninguna protección. Y lamentablemente,
la mayoría de esta población son los varones, porque a veces quizás las mujeres somos un poco más cuidadosas con el tema de la piel, que del rostro, que del cuerpo, etcétera, etcétera. Y pienso yo que las mujeres son las que más utilizan protector solar. Y si no lo hacen, háganlo porque es muy importante. Ahora bien, la luz visible obviamente es la que podemos ver. Esta está entre 0,38, fíjense que es la violeta, a 0,70, que es la roja. Y más abajo tenemos la red infrarroja, que es de 0,7 a 2,3. Estamos hablando UMS, micrómetro. Bien. Ahora, antes de que veamos el albedo, yo aquí les he puesto algunos cuadritos para que veamos un poquito más de esta radiación ultravioleta, para que conozcamos un poquito más. Bien, prácticamente toda radiación es emitida por el sol, en eso todos estamos de acuerdo. Ahora, hoy en día, ustedes han visto que también esta emisión de radiación ultravioleta puede ser de fuentes artificiales, como por ejemplo las camas bronceadoras que les gusta utilizar a algunas personas para poder broncearse la piel. Entonces, estas camas bronceadoras utilizan radiación ultravioleta. Es por eso que las personas que vayan o asistan a este tipo de lugares tienen que ser conscientes de que ese lugar tiene todas las precauciones, toda la responsabilidad, el buen manejo, etcétera, porque exponerse a esta radiación ultravioleta no es del todo sano. Entonces es importante tener mucho cuidado con eso. Ya sabemos también que, por supuesto, se habla mucho de que todo esto es vitamina D, que nos exponemos al sol y vamos a tener vitamina D. Claro que sí, pero nada en exceso es bueno, ¿verdad? Porque puede causar riesgos a la salud. Ahora, ¿cuál es nuestra fuente natural de radiación ultravioleta? El sol. Yo les he puesto aquí un cuadrito, fíjense, para que veamos los diferentes tipos de radiación ultravioleta que nosotros recibimos. Primero que todo está la UVA, que es la radiación ultravioleta que es responsable del bronceado de la piel. Ese bronceado que a veces nosotros tenemos cuando nos descuidamos, cuando vamos al río, qué sé yo, etcétera, es provocada por esta UVA. Luego tenemos la UVB, que es la radiación muy peligrosa. Fíjense, la radiación ultravioleta B es muy peligrosa para todo tipo de vida, para nosotros, incluso para los animales, etcétera, etcétera, todo tipo de vida. Y luego tenemos también la UVC. Esta es mucho más peligrosa, pero gracias a Dios, esto es absorbida totalmente por la atmósfera, es decir, que no llega hacia la superficie de la Tierra o la superficie del suelo. Entonces, hay esos tres tipos. Ahora veamos este cuadrito, fíjense. ¿Cuáles son los diferentes tipos de radiación? Son los tres que acabamos de ver, UVA, UVB y UVC. Entonces, fíjense, en este cuadrito nosotros podemos observar el tipo de onda, los tres de los cuales estamos hablando, la longitud de onda de cada uno de ellos. Fíjense, por ejemplo, la UVA tiene una onda de 315 a 399. En este caso estamos hablando de nanómetros. La UVB de 280 a 314, la UVC de 100 a 279. Pero fíjense acá el nivel de absorción. La UVA no es absorbida por la capa de ozono. Por eso que cuando estamos demasiado tiempo expuestos al sol, ustedes van a observar que incluso la ropa se les queda marcada y lo demás está bronceado, ¿verdad? Entonces, eso sucede porque hemos recibido la UVA. La UVB, y fíjense, es esta de acá. Esta de acá que, fíjense, prácticamente no tiene filtro, es decir, la capa de ozono no la absorbe, la deja pasar. La UVB mayormente es absorbida por la capa de ozono, fíjense, es esta de acá, la UVB. Gran parte de ella, fíjense, se queda aquí, en la capa de ozono. Pero esta cantidad, aunque se ve poquita, es la que llega hacia la superficie de la piel. Y por último está la UVC,
que esta habíamos dicho que es la más peligrosa, pero es completamente absorbida, fíjense aquí, por la capa de ozono y la atmósfera. Entonces, esta no nos llega y es la más peligrosa. Entonces, ¿de qué es lo que nosotros nos tenemos que cuidar? Más que todo de la UVB, bien, que es bastante dañina para la salud. Entonces, fíjense, la radiación ultravioleta incluso tiene este tipo de derivados, la UVA, UVB, UVC, y que es importante que ustedes la conozcan y que también sean un poquito más conscientes a la hora de que ustedes se expongan al sol. Bien, vamos a volver para atrás para que podamos ver esto de acá, que es el albedo. Vamos a hablar acerca de, o vamos a observar cómo los rayos que llegan a una superficie, ¿ok?, pueden ser reflejados. Fíjense. Entonces, ¿qué es el albedo? Aquí ustedes tienen un pequeño concepto. Es la relación entre la cantidad de rayos, de radiación, perdón, solar, reflejadas por una superficie. Una superficie no siempre puede ser el suelo o la superficie de la Tierra, sino también podría ser, ¿por qué no hay hielo? ¿Por qué no los árboles? Etcétera, etcétera. Entonces, hablamos de superficie, puede ser cualquier otra, y no solamente la superficie del suelo. Bien, entonces es esa relación que hay entre los rayos que se reflejan, la cantidad de rayos que se reflejan o que es reflejada por una superficie, cualquiera que sea, y la cantidad de rayos que están incidiendo o que están llegando a esa superficie. Entonces, eso es el albedo. Para reforzar este concepto, yo les voy a mostrar un pequeño esquema, un esquema súper simple, donde aquí ustedes pueden ver, fíjense, es un esquema bastante sencillito. Lo mismo, la radiación que se encuentra en la alta atmósfera, obviamente está de acá, es lo que tenemos ahí. Cuando nosotros nos referimos, más adelante vamos a ver lo que es el efecto invernadero, etcétera, pero aquí toda la radiación que llega desde la alta atmósfera llega en onda corta. Bien, una vez que es reflejada por la superficie, fíjense, es devuelta, ok, a todo este proceso se le llama albedo, pero a esa radiación que es devuelta nuevamente a la atmósfera se llama radiación de onda larga. ¿Está bien? Entonces, onda corta, onda larga, lo que es devuelto nuevamente hacia la atmósfera. Ahora bien, ¿qué pasaría si aquí nosotros tuviéramos algún obstáculo? Como por ejemplo, pongamos una situación un poco absurda, pero digamos que si acá tenemos un espejo, aquí, la cantidad de radiación que está volviendo y quiere retornar nuevamente a la atmósfera, se encuentra con ese espejo, con ese obstáculo, ¿qué va a suceder? Va a rebotar y va a volver a retornar aquí. Va a volver a retornar hacia la superficie de la Tierra y esto va a ser nuevamente absorbido por el suelo y por ende vamos a tener un ambiente de mucho más calor, más caliente. Entonces, lo mismo sucede si existen algunos tipos de, o algún tipo, perdón, de gases contaminantes como el de las industrias, si quizás el día está con demasiadas nubes, entonces las nubes también pueden actuar como un, como un espejo o como algo que no deja que la radiación pueda retornar al lugar que quiere. Entonces esa radiación va a volver a retornar aquí a la Tierra y va a ser el ambiente mucho más pesado, va a ser más calor, etc. Es por eso que tanto se habla de el calentamiento global. Bien, dicho esto, vamos a pasar a lo que es el efecto invernadero.
Pensé que se me fue la señal. Se me desaparecieron ustedes ahí en la pantalla. Entonces, voy a agrandar esto. Ahora bien, lo que yo les estaba diciendo era, en este caso, antes de hablar del efecto invernadero, nosotros tenemos que saber qué es la atmósfera. ¿Por qué está compuesta la atmósfera? Está compuesta por dos componentes fundamentales o principales, ¿verdad? Ahora, una vez que nosotros somos conscientes de que la atmósfera prácticamente es el vehículo por el cual los rayos del sol van a retornar, la atmósfera es la que la distribuye a toda la Tierra o a todo el planeta. Y esta atmósfera es por eso que es tan importante. Pero, como yo les venía explicando, ¿qué pasa si nosotros tenemos todos estos obstáculos? Fíjense, a la hora de que hacemos chaqueo, a la hora de que hay incendio, a la hora de que hay demasiadas industrias que, fíjense, desechan sus gases que pueden ser tóxicos hacia el medio ambiente. Por eso, como les decía, que tanto se habla de el calentamiento global. Y el calentamiento global, fíjense, está directamente relacionado ¿con qué? Con el efecto invernadero, porque es lo mismo. El efecto invernadero es el calentamiento global, todo este calor que existe sobre la Tierra, y esto ocurre cuando la Tierra no devuelve esa radiación por donde tenía que devolverse. ¿Por qué? Porque existen todos estos obstáculos que actúan como un espejo o que incluso pueden absorber esa radiación, y esto hace que el ambiente se vuelva más pesado, haga más calor, etc. Se debe directamente a la contaminación del medio ambiente. Entonces, fíjense cuánta razón tienen las personas que están en contra de todos estos gases tóxicos, de los choqueos, bueno, el incendio pues a veces es provocado, ¿no? Pero de todas estas quemas que se realizan, ¿por qué? Porque cada vez estamos reteniendo más calor y uno dice, ¿por qué hace tanta calor? ¿O por qué pasa esto con el clima? Y es prácticamente por todos estos factores. Bien. Aquí ustedes tienen en este esquema, fíjense, entrada de luz solar. Entonces, ¿cómo ingresa la radiación hacia la Tierra o hacia la superficie? Y cómo, fíjense aquí en estos gases que producen el efecto invernadero, ese calor se queda atrapado. Y prácticamente la luz que se puede reflejar o la radiación que se puede reflejar es en un porcentaje bastante pequeño. Bien, para que no se nos corte aquí, yo voy a finalizar la reunión y se van a volver a conectar, por favor, ¿está bien? Porque ya faltan 3 minutos, pero no quiero que se nos corte aquí en medio análisis del balance de calor. Record. Bien, ahora vamos a ver, vamos a analizar cómo funciona, a qué se llama balance de calor. Por supuesto, un balance tiene que ser algo equilibrado, ¿verdad? Entonces, si aquí nosotros estamos viendo que la cantidad de radiación que está ingresando hacia la Tierra es del 100%, pongámosles así. Seguramente la cantidad de radiación que tiene que salir, ¿ok? O reflejarse y devolverse, tiene que ser también del 100%.
Pero en este caso, a ver, para hacer simplemente un preámbulo, porque en el siguiente esquema está mucho más claro con números más específicos, fíjense que aquí observemos el esquema nada más. Acá quizás hay algún porcentaje que es absorbido por algunas fuentes externas, incluso el ozono, incluso algunos gases, etcétera, que se encuentran en la atmósfera, absorben energía. Todo, absolutamente todo absorbe energía. Fíjense que las nubes también absorben una cierta cantidad de radiación solar, de energía. Otra es la cantidad de energía que llega hacia la superficie de la Tierra, pero hay otra que fíjense que ni bien llega, es de inmediato de vuelta o reflejada. Otro porcentaje se volverá a quedar en las nubes o quizás las nubes también pueden actuar como un espejo para poder reflejarlas. Y otra cantidad que en el otro cuadro vamos a ver de qué se trata. Ahora bien, en esta parte de acá, en la parte derecha, vamos a ver que la cantidad total de energía que llega a la superficie es distribuida, fíjense, en todo esto de acá. La parte fucsia o rosada o roja que ustedes ven en su pantalla. Esta cantidad de radiación que llega a la Tierra se reparte o se desgasta, se consume, se invierte en otros procesos. Y una vez que es utilizada en estos procesos, la cantidad de radiación que sobra, vamos a decirlo así, nuevamente es devuelta a la atmósfera. Entonces, veamos el siguiente cuadro, donde está ya con algunos números un poquito más específicos. Aquí, fíjense. Empecemos de nuevo. Esto de acá es la cantidad de radiación solar que ingresa. Bien, hemos dicho, bueno, vamos a decir que es el 100%. Ahora fíjense, de ese 100%, un 16% es absorbido ¿por quién? Por el vapor de agua, incluso por el polvo, fíjense, y ozono. Entonces, hay cosas que quizás a simple vista nosotros no vemos, pero cuán maravilloso ha sido creado nuestro mundo y cuán perfecto que prácticamente todo tiene su función. Y fíjense que la radiación solar es absorbida también por estos componentes. Luego, fíjense, el 3% es absorbido por las nubes, lo habíamos visto un poquito en el cuadro anterior. Aproximadamente el 51% de esa radiación, de los 100%, el 51% es lo que llega hacia la superficie del suelo o de la tierra, ¿bien? Al suelo que ustedes están pisando en este momento. Más o menos el 51%. Otra cantidad, fíjense, es reflejada, ni bien ingresa, se refleja, entonces es reflejada automáticamente por la superficie y se devuelve. Y a esto que inmediatamente se devuelve se llama onda corta. Fíjense, aquí está. Lo mismo aquí, la cantidad de radiación que ha ingresado automáticamente o en el instante se ha reflejado a través de estas nubes. Entonces a eso se llama onda corta. Y luego acá hay otra parte u otro porcentaje que vuelve disperso por el aire. Bien, pero vuelve. Entonces también es de onda corta. Luego de, ya estábamos viendo un poquito de esta cantidad de radiación que ha llegado a la superficie de la Tierra, ¿en qué se invierte? En todo esto de acá, fíjense, en todo este proceso de acá. ¿Y cuál es ese proceso? Por ejemplo, aproximadamente el 7%, vamos a decirlo así, es lo que se utiliza en el calor sensible. ¿Cuál es el calor sensible? El calor que es administrado o que se desgasta en nosotros, en los seres vivos. Fíjense, el 7% no es poquito. Entonces, cada uno de nosotros, como yo les explicaba, absorbe cierta cantidad de energía.
Luego, el 23% se utiliza en todos los procesos de calor latente, en los procesos de evaporación, en los cambios de estado de líquido a vapor o de líquido a gas, etcétera, etcétera. En todos esos procesos, ¿ok?, se utiliza este calor latente. Y fíjense, aquí les está remarcando la superficie neta de radiación de onda larga. ¿Qué quiere decir? Que una vez que hemos utilizado todo este porcentaje de aquí, ¿okay?, hay cierto porcentaje que va a volver a regresar a la atmósfera, pero como antes de eso ha pasado por esto de aquí, ¿okay?, ha tardado un poco más, es por eso que a eso se llama de onda larga. ¿Se dan cuenta? Y aquí fíjense, el 15% nuevamente es absorbido por el vapor de agua. Acá también teníamos un 16%, pero este 16 también es polvo y ozono. Y aquí un 15% es absorbido por el vapor de agua. ¿Qué quiere decir? Tiene mucho que ver con el calor latente, donde utilizamos el calor latente para que el agua de los océanos, de los ríos, de los lagos, del mar, etcétera, etcétera, se puede evaporar, se necesita un calor latente de evaporación, ¿okay?, para que el agua que está en estado líquido se vuelva vapor de agua. Bien, entonces, fíjense, emitido por las nubes, emisión neta de vapor de agua, es lo mismo. Entonces, fíjense, todo este proceso de aquí, ¿okay?, en el que se invierte la energía o la radiación que llega hasta la Tierra, es en esto de acá. Y luego de ahí ya es de vuelta como onda larga. Entonces, a ver, si nos ponemos a hacer un conteo rápido, más o menos, aquí 30 y aquí más o menos 60 y algo, casi 70, 70 más 30, casi 100. Pero, fíjense, de lo que estábamos hablando hace un rato, si aquí, por ejemplo, se nos presentan esos gases tóxicos, se nos presentan los chaqueos, se nos presenta algún tipo de industria que despliegue los gases resultado de su industria, etcétera, etcétera, y se nos presentan por aquí, fíjense que esta radiación que ya está por llegar para ser devuelta a la atmósfera, ¿qué va a pasar? Va a volver a retornar. Voy a marcar acá para que me entiendan. Por ejemplo, aquí, si aquí están esos gases tóxicos, fíjense, pongámosles ahí. Bien, entonces, esta radiación está volviendo, fíjense qué es lo que va a hacer. Va a hacer esto. Va a volver a retornar aquí a la superficie de la Tierra. Esto de aquí que ya está saliendo, va a volver a retornar. ¿Se dan cuenta? Lo mismo con esto, lo mismo con esto, va a volver a retornar. Porque esto actúa prácticamente, como yo les había comentado, como un espejo. ¿Y qué es lo que ocasiona todo esto? Que la atmósfera pueda retener más calor durante más tiempo y tengamos temperaturas bastante calurosas o extremas, que a veces es un poco insoportable, ¿verdad? Pero es a causa de todo esto. Bien, entonces de esa manera funciona este balance de calor. Si ustedes tienen alguna pregunta de todo lo que hemos visto en la clase de hoy, la pueden hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, antes de Sí, sí, que... sí, yo tengo uno. ¿Sí? Sí, sí, yo. Dígame. Este, bueno, leí hace tiempo que decían que cuando el volcán entra en erupción, bota más CO2 que incluso todas las fábricas del mundo, dependiendo del volcán. Eso es cómo se manifestaría ahí en lo que me acaba de explicar. Sí, por ejemplo, más que todo, creo que, claro,
a la población que está ahí cercana es a la que más afectaría, ¿no? Esto es un gas prácticamente, ¿verdad? Que está saliendo del volcán, ustedes ese proceso ya lo saben. Pero por qué uno dice esto es malo para el medio ambiente, esto es malo? Porque prácticamente eso también no solamente lo va a absorber la atmósfera. Al inicio, al quedarse ahí en forma de vapor o en forma de nube, va a actuar exactamente de la misma manera que acabamos de ver. Va a actuar como espejo y van a ver que esa población va a sufrir de demasiado calor porque van a tener todo ese calor acumulado en la zona de la atmósfera. Pero al momento de que esto se vaya dispersando, que es ese gas nocivo, gas tóxico, digámoslo así, también puede afectar directamente al medio ambiente. Entonces, de esa manera. Otra cosita que les quería decir es que, por ejemplo, en la alta atmósfera, que quiere decir que desde donde teníamos el esquemita, donde dijimos, bueno, aquí 100, ¿verdad? Lo que está ingresando, ¿ok? En la alta atmósfera, más o menos hay una radiación o la energía es de unos 1300, si no me equivoco, 40 vatios por metro cuadrado. Más o menos, si ustedes se ponen a buscar, van a ver que más o menos ese es el dato, por ahí. Y a esto se llama constante solar, a la radiación que se encuentra en la alta atmósfera. A eso se llama constante solar. Y tiene más o menos ese valor. Creo que en el libro lo tienen. Y si no, ustedes lo pueden buscar para poder reforzar esa parte. Entonces, para que exista todo este equilibrio térmico o para que exista este balance, entonces de los 100 que vamos a recibir, deberían de salir 100 también, ¿verdad? Ese sería un balance adecuado. Ahora, otra cosa que es un poquito quizás contradictoria, pero si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, si no fuera porque también nuestra atmósfera recepciona o guarda calor y es la que lo redistribuye, como yo les decía, es el conductor, etcétera, etcétera. La verdad es que la vida no existiera de la forma y de la manera que nosotros la conocemos, no existiera así. Es decir, que gracias a la atmósfera nosotros existimos, existe la naturaleza, etcétera, etcétera, porque la atmósfera es el que redistribuye este calor y lo hace, como les digo, todo ha sido creado tan perfecto que cada cosa tiene su función. Entonces, si no existiera esto, tampoco nosotros existiríamos aquí. Y es lo que, no sé si se han puesto a pensar un poquito, es lo que las personas que viajan a otros planetas eh, quieren descubrir, si es que existe, ¿verdad? Por eso van con sus trajes, por eso van bien equipados, porque no saben si hay atmósfera o no hay atmósfera, porque eso es lo que da la vida, eso es lo que mantiene ese equilibrio porque es el que redistribuye el calor en todo el planeta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Todos los soles envían Ingeniera, esos rayos, porque hay soles de color blanco, rojo. Y me pregunto si todo envía los mismos rayos que está diciendo. No entendí al inicio, perdón. Si es que eso, la radiación, si todos los soles, no es que hay uno más pequeño que es en color blanco, otro más grande que es rojo, que está muriendo, envía esa radiación, la misma, ni por más que edad tenga. Sí, por lo general es así. ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Sara, Eh, dígame. Le quería consultar, al explicarnos el tema, usted habló de una energía que está invertida en el calor latente y en el calor sensible, y no logré apuntar esa parte. ¿Qué tipo de energía es la que está ahí, digamos? El tipo de energía es la radiación, esa energía. Es decir, yo les había dicho, del porcentaje que llega a la Tierra, ¿verdad? Ese 51% aproximadamente, ¿ok? No es un número exacto, pero aproximadamente. Pero si en el examen a ustedes les preguntan, a ver, dígame cuál es la cantidad de radiación que llega a la
Tierra. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Aproximadamente 51%. un 51%. Exactamente. Ojo con eso. Ya les he dado un tip. Bien, entonces, de ese 51%, esa energía o esa radiación, que es lo mismo, ¿ya? Se distribuye en el calor latente y el calor sensible, que era lo que veíamos en este lado de la imagen, ¿verdad? Es esa misma energía. Disculpe, ingeniera, entonces dijo, creo que era el 20% que se reflejaba o el 30%. Perdón, no le escuché muy bien. Creo que mi micrófono está mal o mi audio. La cantidad que refleja la Tierra es del 30 o del 20%. No escuché bien esa parte. Ah, ya. La cantidad que refleja, no que llega, ¿verdad? La cantidad que llega dijimos que es aproximadamente el 51%. Pero la cantidad que... ¿Sí? ¿Así era? Sí, la La cantidad que refleja, ¿ves? Sí, sí. Ya, la que refleja no es un dato así súper exacto, pero les voy a poner nuevamente la imagen para que lo volvamos a ver. Fíjense aquí. La cantidad que refleja está repartida en dos. En onda corta, fíjense, y en onda larga. En onda corta es lo que ni bien llega a la superficie, se devuelve. Entonces, fíjense, aproximadamente sí es el 30%, pero en onda larga aproximadamente es entre el 60 o debería de ser entre el 60 y el 70%. Y sumado a ambos, tendría que ser el 100%, ¿verdad? Porque si me entra 100, también me tiene que salir 100. Esa es la idea. Ahora sí. Sí, gracias, ingeniera. Eso era. De nada. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Ingeniera, el alveo nos dijo, ¿no?, que es la cantidad de radiación que se refleja, que llega y se refleja. Y mi pregunta es, ¿cómo se llama esa acción a esa acción que de los rayos cuando baja y sube, digamos? Albedo. Así se llama. Eso es el albedo. Está bien, muy bien la pregunta. No me estoy haciendo la voz. Sino es que, para que ustedes se acuerden, a esa acción, fíjense, me voy a volver un poquito más atrás, y prácticamente es esto, ¿se dan cuenta? Llega y vuelve. Aquí llega, va a tardar porque se está realizando todos estos procesos, pero va a volver de alguna manera, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí fíjense, en este esquemita que vimos, esto, fíjense, aquí está, es el albedo, esto de acá. Ahora, en el anterior semestre había un poquito de confusión y esto lo van a revisar con mi libro, ¿está bien? Todavía no les ha llegado, ¿no? Yo ya hablé con Selena y ella me dijo que les iba a enviar, pero es que van a tener un poquito de paciencia porque ella ahorita está de viaje. Entonces creo que esa es la dificultad, que ahí donde está no tiene señal y así. O sea, es como imposible. Pero ella me dijo que ni bien pueda, les va a enviar en el libro, y si quieren, si gustan, anótenselo, revisar concepto de albedo, ¿ya? En el libro no estoy segura si está exactamente este de acá, este concepto de aquí. Ustedes van a revisar. Aquí dice, es la relación que existe entre la cantidad de radiación solar reflejada, o sea, primero menciona lo que está reflejado por una superficie y la cantidad que incide. Y si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo decir es la cantidad de rayos incidentes y la cantidad de rayos reflejados. Es diferente porque lo estamos diciendo al revés. Entonces, por favor, van a revisar bien
el libro, ¿ya? Porque eso es lo correcto. A veces en las diapositivas hay algún error y demás, pero el anterior semestre, esa era la pregunta de algunos alumnos. O sea, lo dijeron al revés, pero incluso a mí me dijeron, pero así estaba en el libro o así. Entonces, por eso les digo, revisen el libro, eso es lo correcto, ¿ya? Esta parte de acá, que es lo que yo me acuerdo. Porque no es lo mismo decir rayos reflejados que rayos incidentes. O la relación que existe entre los que inciden y los que se reflejan. Sería pues al revés, ¿no? Entonces van a revisar eso, por favor. Yo también lo voy a revisar. ¿Está bien? Y la próxima clase sacamos esa duda. Pero ahorita que me mencionaron, incluso a mí me confundieron porque me decían, no, que era así, que era así. Yo ya me quedé ahí con, incluso yo con la duda. Bien, entonces eso lo voy a revisar yo también. Bien, ¿tienen otra pregunta? ¿Les gustó este tema? ¿Les gustó saber cómo funciona cada cosa de nuestro planeta? Es importante, ¿verdad? Y es algo que a veces uno ni le da la importancia, ni se da cuenta, etcétera. Pero van a ver que en biología ustedes van a aprender muchas cosas. Vamos a ver más adelante. Aún fíjense, este tema no lo hemos terminado, nos falta un poquito. Vamos a ver la siguiente clase, esta parte de la radiación global, donde vamos a ver cómo es la radiación en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, de acuerdo a la superficie. Ya que estábamos hablando aquí en el albedo de la superficie, van a ver que no siempre una superficie puede ser horizontal. También puede llegar los rayos a una superficie vertical, ¿verdad? O a una superficie inclinada. Entonces vamos a ver cómo funciona o cuál es la función de esa radiación. Bien, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el día lunes, ¿verdad? Bien, ¿hay más preguntas? Señora, una pregunta. Sí. Usted en la exposición, en el foro, habló sobre el tema de la radiación, ¿no? Que es una manera. ¿Y hay otra manera de conducir la energía o la calor que sea parte de la radiación? Manera de reducir. No, de conducir o de transmitir calor aparte de la radiación. De conducir o de transmitir la radiación. ¿Eso? No, la calor, en sí la radiación es una manera de transmitir la calor, ¿no? Sí. La energía, o sea, creo que si no me equivoco hay la conducción y la radiación. No sé si habrá otros tipos de maneras de transmitir o de conducir una energía. Conducción, La calor, conducción, convección, y radiación. Sí. A ver, dígalo completo, Canaviri, usted que lo dijo. ¿Cómo no le escuché bien? Estoy en el micro. Lo que estaba diciendo. Yo Cuidado su tampoco le, teléfono. sí, yo tampoco le Creo que entendía son, su pregunta, pero creo que quería las definiciones de conducción, convección y lo otro no recuerdo bien. no, es que quería saber si había otras maneras de transmitir calor, en este caso, aparte de la conducción y la radiación. Otras maneras. Otras maneras de transmitir calor, no sé si de transmitir, pero de No tiene, recepcionar. pero la pregunta, no sé, como que no tiene que ver con el tema. No, está bien la pregunta. No se preocupe. Quizás no de transmitir, sino de recepcionar para poder utilizar esa energía. ¿Se dan cuenta? A través de, quizás va más por ahí, según yo, ¿ya? Quizás de recepcionar, como por ejemplo los paneles solares, ¿verdad?
Entonces, quizás podemos nosotros recepcionar esa energía para poder utilizarla luego con algún otro propósito. ¿Se dan cuenta? Entonces, una de esas maneras es el panel solar. Por ejemplo, el doctor Francisco, allá él tiene una estancia. En su estancia tiene paneles solares. Entonces, tiene la energía. La estancia, como ustedes saben, es un lugar bien alejado, ¿verdad? Donde no llegan los postes de electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen la posibilidad de recepcionar la energía, la radiación del sol, fíjense, a través de los paneles solares, entonces van a tener energía para utilizar en su hogar. Entonces, cuán importante también es saber cómo aprovechar este recurso. Fíjense. Claro, el doctor es el doctor, ¿no? Entonces, fíjense, ustedes también lo pueden utilizar. Pueden utilizar sus conocimientos para su diario vivir, para su vida, para su hogar. ¿Ustedes más o menos saben cuántos inscritos son? Porque ahorita son 37 en la sala. ¿Son 60 o más de 60? Creo que más de 60. Creo que en el grupo hay más de 70. Sí, eso estaba bien. Bien, a ver, un momentito, voy a sacar mi captura para la asistencia. Y saben que lamentablemente las personas que no asisten a clases o que no se conectan, les va mal. Y lo he comprobado, porque yo no soy la persona que les va a tomar examen, es el doctor quien les va a tomar examen. ¿Está bien? Entonces, en algunas ocasiones yo sí puedo ingresar o puedo estar presente, puedo conectarme al examen y uno se da cuenta quiénes se conectan, quiénes no se conectan, y haciendo un análisis es verdad, es verdad de que las personas que no se conectan no pueden responder, porque hay cosas que uno explica y que la verdad es que con leerlo es diferente, ¿verdad? Que yo les diga, léanse el tema solitos y yo les tomo el examen. Entonces, pienso yo que, por ejemplo, la parte del análisis que hemos visto del balance de calor, pienso que siempre necesitarían de un poquito de ayuda, ¿no? De una explicación, no simplemente, ustedes véanlo y luego yo les pregunto. No es así. Así que yo los animo a que no se falten en las próximas clases. Bien, a ver, ¿quién dijo en el chat algo? Quería mostrarles, ya es hora, ¿hasta qué hora es la clase? ¿Hasta las 7 o 7 menos cuarto? Es hasta las 7, ingeniero. Ya, les voy a mostrar un videito, creo que es de 2 minutos, del albedo, para que reforcemos, es bien cortito y sencillito, van a ver, y con esto ya terminamos, ¿está bien? Espero que les llegue bien con la señal, o si no, también se los voy a enviar por el chat para que ustedes se lo copien y lo tengan y puedan buscarse más videos y ver más videos y cuestionarse y por qué esto y por qué lo otro, para que ustedes también investiguen, estudien, refuercen lo que hemos visto aquí. La Tierra refleja parte de la radiación que recibe del Sol. Esto a través de 3 actores principales: la atmósfera, las nubes y la superficie terrestre. La radiación reflejada por esta superficie terrestre es el albedo. Así pues, podemos decir que el albedo es la cantidad de radiación solar que es devuelta a la atmósfera tras chocar con la superficie terrestre. La variación de albedo, es decir, la distinta cantidad de luz que es reflejada o absorbida, se debe al color de la superficie que recibe estos rayos. Dicha variación da lugar a 2 efectos principales: el refrigerante o de enfriamiento, cuando la luz es reflejada, y el de calentamiento, cuando la luz es absorbida. Además, el albedo puede alterarse de forma natural, con la presencia de catástrofes como incendios forestales, huracanes o plagas. De esta forma, los colores claros
la luz. Por tanto, producen el efecto de enfriamiento. Los colores oscuros absorben más la luz y por ello producen el efecto de calentamiento. Por ejemplo, las zonas cercanas la nieve reflejan la radiación solar. Sin embargo, los bosques tienen un albedo bajo, porque el color oscuro de las hojas de los árboles hace que la radiación sea absorbida, contribuyendo al calentamiento global. Pero los bosques no solo pueden aumentar la temperatura terrestre, sino que también pueden disminuirla a través del enfriamiento que produce la evapotranspiración o proceso que transfiere el agua desde la superficie hasta la atmósfera, dando lugar a la formación de nubes. Así pues, en las latitudes bajas predomina la evapotranspiración y en latitudes medias y altas lo hace el efecto albedo. También puede contribuir al enfriamiento terrestre del carbono absorbido por las plantas en su fotosíntesis. ¿Y tú conocías este concepto? Déjame en los comentarios, da like y no te olvides de suscribirte. Ahora soy hiperpléjico. Decido cuándo trabajar y cuándo quiero ganar. Con mi Les voy a enviar el enlace para que ustedes lo puedan ver luego con más tiempito, ¿ok? no necesito más. Pero cuando pase este anuncio. Se los voy a enviar en el chat y ustedes avísenme si les llegó o no les llegó. ¿Les llegó? ¿Sí? Ya, ok. Ahora, una última cosita. En el video se van a dar cuenta de que también habla de la nieve. Entonces, ¿qué pasa? En la nieve, el albedo es cercano a la unidad, tiene un valor cercano a la unidad. Ustedes pueden investigar para conocimiento general, por lo general, cuál es el valor del albedo en la superficie de la Tierra. Pero en la nieve es cercano a 1, ¿ok? O a la unidad, como gusten. Y esto, ¿por qué sucede? Porque de la misma manera que, por ejemplo, si acá tenemos nieve en esta superficie, los rayos llegan, ¿ok?, hacia la nieve, pero la nieve, como tiene un color claro, no va a absorber energía. ¿Se dan cuenta? Entonces, simplemente esa radiación va a llegar y va a retornar en ese mismo instante, va a actuar, como les decía, como un espejo. Entonces, la nieve no tiene esa capacidad de absorber el calor. Es por eso que la gente que vive en estos lugares donde hay nieve, se cuidan bastante la piel, incluso también con el protector solar. Hay nieve y hay radiación, pero ¿qué pasa? Que la nieve puede causar este efecto, por eso la gente dice, ay, si estás en la nieve te puedes quemar. ¿Por qué? Porque los rayos del sol actúan, literalmente la nieve actúa como un espejo, llegan y si hay nieve en el suelo y usted está mirando hacia el suelo, entonces la radiación llega y directo al rostro. Entonces, esto también puede ocasionar quemaduras. Es por eso que también se utiliza protector solar en la nieve, para que se pongan a pensar un poquito. Bien, entonces, con ese último, con lo último ya que les estaba explicando sobre la nieve, en el videíto habla también un poquito de la nieve, de que los objetos o las superficies que tienen colores claros no recepcionan calor o energía, pero los objetos que son de colores oscuros sí recepcionan energía o calor. Eso lo van a ver. Bien, y si ustedes ven ese video, más adelantecito, ahí mismo en ese mismo, ahí en YouTube, en los videos, ¿cómo se dice? No seleccionados. Recomendados, les va a salir algo que es de la nieve, algo así. La nieve, cómo se refleja y no sé qué, entonces véanlo también.
Y así, empápense ustedes un poquito más de esto. Es bonito, es importante, les va a gustar. Bien, entonces si no hay más preguntas, yo ya tengo para mi asistencia, ya les saqué captura. Nos vemos el día lunes, hoy es miércoles, ¿verdad? El día lunes, todavía no es Todos Santos, ¿no? Hoy es 20, no, es 20. Todavía es mañana. Bien, entonces nos vemos normal el día lunes. ¿Está bien? Que les vaya muy bien, que tengan buen fin de semana, cuídense mucho. Hasta luego, ingeniera, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.